Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Es un placer saludarles en esta hora desde la hermosa zona de Seattle, Washington, en la ciudad de Tacoma, al norte oeste de los Estados Unidos. Para aquellos que están aquí con nosotros en esta noche, siéntanse a gusto. Estamos en el centro de convenciones, creo que se llama el Príncipe o el Rey Arturo, ¿verdad? Un hermoso lugar donde estamos reunidos, y aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, siéntanse bienvenidos también, que las bendiciones de Dios les acompañen. Estamos dando inicio en esta hora a un fin de semana largo, comenzando desde miércoles hasta el sábado, sobre un temario sumamente importante e impactante. Tiene que ver con los eventos finales de la historia de este mundo. Y lleva por título nuestra serie, El Apocalipsis a punto de cumplirse. Hoy vamos a ver nuestro primer tema de esta serie, que lleva por título, Para que no te tome por sorpresa. Para que no te tomes por sorpresa. Pero antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en el estudio de su palabra. Aquellos que puedan unirse a este servidor, me pueden acompañar de rodillas. Los que no lo pueden hacer, pueden inclinar el rostro en el lugar donde ustedes están, mientras yo me encomiendo a Dios. Nuestro amantísimo Padre y Dios, bendito y glorificado sea tu nombre en esta hora. A través de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Te agradecemos por el privilegio de estar reunidos en torno a tu palabra para ser alimentados con un pan fresco de tu santo libro. Dirige, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y también nuestra voluntad, para que no solamente escuchemos tu palabra, que no seamos meramente oidores, sino también hacedores de la misma. Bendice a cada persona aquí presente y también extiende tu bendición a todos aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en espíritu en esta hora para recibir el pan de tu santo libro. Padre Santo, te pido que tú permitas que no me vean a mí, sino que te vean a ti, Señor. Que no escuchen mis palabras, sino que escuchen tu santa palabra, hablando a través de tu santo libro inspirado por los profetas. Y que al salir de este lugar y al terminar nuestra transmisión en esta hora, todos puedan decir, verdaderamente fue bueno escuchar la palabra de Dios. Todos estos favores te los agradecemos de antemano, pidiéndote que también respondas a las peticiones de cada corazón. Tú conoces, Señor, cuánta necesidad hay en nuestro medio. Tú sabes cuántas almas están desanimadas, tristes. Hay algunos, Señor, que están pasando por problemas, dificultades en el seno de su hogar, en su familia, en su trabajo. Algunos, Señor, están llevando cargas que sienten que ya no pueden con ellas. Yo te pido que el mensaje de esta hora no solamente nos despierte a la realidad del tiempo en que estamos viviendo, pero también traiga paz a nuestro corazón, de saber que tenemos un Dios que conoce
todas las cosas y que Él velará por nosotros. Te encomendamos pues este servicio junto con el resto de esta semana en los méritos preciosos de tu amado Hijo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Pónganse cómodos. Y estamos listos para dar inicio a nuestro primer tema de la serie, el Apocalipsis a punto de cumplirse. Quiero que abran sus Biblias en el libro del profeta Joel. Esto está en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Y vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Joel capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará la llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Puede ser que al leer este pasaje tú te des cuenta que el día de Jehová es grande y terrible, pero no entendiste todos los detalles de lo que está hablando. ¿Qué es esto que dice? Que subirá como espanto, que correrá, que parecerán gente de a caballo, que aun cuando caigan de arriba de la espada no se herirán. ¿De qué está hablando todo esto? Que subirán por los muros, se meterán en las casas. Cuando terminemos este fin de semana juntos, vas a entender perfectamente lo que acabamos de leer, porque lo vamos a explicar en detalle. Ahora, en el libro de Apocalipsis está citado lo que acabamos de leer. Si tú te fijas al pie de la página, en Joel,
capítulo 2, los versículos que leímos están citados en Apocalipsis capítulo 9. Vamos a buscar ahora al último libro de la Biblia, el libro profético por excelencia. Y lo que vamos a leer ahora posiblemente te va a espantar. Te voy a leer una porción solamente que es la que está citada en el libro de Joel, pero nosotros vamos a estudiar todo esto en detalle en estos días juntos. Comenzando con el capítulo 9, el versículo 1 del libro de Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Lo que leímos en Joel. De las cabezas, en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, cabello largo. Sus dientes eran como dientes de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey de ellos al ángel del abismo. ¿Saben quién es el ángel del abismo, verdad? Satanás, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Eso quiere decir el destructor. El primer ay pasó. He aquí que vienen aún 2 ayes después de esto. Acabamos de leer solamente el primer ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! Hemos leído solo la descripción de la quinta trompeta. Ahora yo les tengo que ser sincero. En 35 años de pastor de la iglesia adventista, nunca había predicado sobre esto. Y en 35 años, nunca escuché un sermón predicado sobre estos. ¿Por qué? Si está en la Biblia. Porque o no lo entendemos, o posiblemente nos asusta, o más aún, la verdad es que yo entendía que todo esto eran cosas que habían sucedido en el pasado. Por ejemplo, decían que esto de las langostas tenía que ver con el surgimiento de los musulmanes.
Y esta descripción tenía que ver cómo los musulmanes iban a avanzar sobre la tierra, algo muy simbólico. Yo la verdad que nunca había estudiado el tema a fondo, pero hay una cita que me impactó. Hace algunos años atrás salió un nuevo libro del Espíritu de Profecía. Hoy en día ya no es muy nuevo, porque la mayoría los han leído, pero hace unos 8 años atrás salió este librito que se llama Eventos de los Últimos Días, de Elena de White. Y entre todas las cosas impresionantes que dice este libro, que se escribió hace más de 100 años atrás y describe en detalle la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Describió antes que sucediera el terremoto de San Francisco. Bueno, no voy a hablar de las cosas que están aquí, porque algunas de esas las vamos a ver esta semana. Pero la cita que a mí me impactó se encuentra en la página 242 y cambió completamente mi percepción de lo que eran las 7 trompetas. Miren lo que dice aquí. Página 242 del libro Eventos de los Últimos Días. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿Cuándo? En el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Aquí, la mensajera del Señor dice que las trompetas sonarían una tras otra en el futuro. Pero resulta que nosotros siempre hemos interpretado las trompetas como habiéndose cumplido en el pasado. Ahora hay una razón para eso. Los pioneros, fundadores de la Iglesia Adventista, entendieron en su época que el fin de todas las cosas iba a ser en 1844, que esa iba a ser la venida del Señor. Ahora, sucedió un gran evento en esa fecha, pero no fue la venida del Señor Jesús. Ellos tenían la fecha correcta, pero se equivocaron en cuanto al evento que iba a suceder. Sin embargo, como ellos creían que el fin del mundo y la venida de Cristo iba a ser en 1844, no podían ver ninguna profecía de la Biblia o del Apocalipsis que fuera más allá de esa época, porque en esa época iba a ser la venida de Cristo. Así que tuvieron que interpretar todas las profecías como aplicándose en la historia, en el pasado, antes de 1844. Por eso no podían ver que algo pudiera suceder después de eso. Sin embargo, por inspiración de Dios, Elena de White declaró que las trompetas, igual que las copas, y ya vamos a ver lo que son las copas de ira, están en el futuro, no en el pasado. Esta fue la cita que a mí me impactó. Y comencé a tener que reestructurar mi manera de pensar y a estudiar el libro de Apocalipsis. Ahora, les vuelvo a leer la cita, es muy cortita, pero dice: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Yo comencé a estudiar el libro de Apocalipsis al ver esta cita y a ver cómo esto calzaba dentro de lo que yo entendía que era la interpretación del libro de Apocalipsis. Y saben, tenemos que reconocer que el libro de Apocalipsis es un libro muy poco estudiado en el mundo. Yo sé que la iglesia adventista por años ha sido conocida como una iglesia que predica la profecía, como una iglesia que estudia la profecía y sobre todo el libro de Daniel y del Apocalipsis. Pero resulta que en los últimos años hemos visto menos
y menos estudio del Apocalipsis y menos sermones y presentaciones sobre las profecías. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no es cierto? Es cierto, antes éramos mucho más estudiosos del libro de Apocalipsis. Hay mucha gente hoy en día que no le gusta que hablen del Apocalipsis, se ponen como nerviosos porque les asusta. Es un libro bastante mal comprendido y mal interpretado y muy poco estudiado. En verdad, yo no sé de mucha gente que se sienta en su casa a estudiar el Apocalipsis. Algunos sí, gracias a Dios. Pero saben, mucha gente tiene miedo de estudiar este libro porque los asustan los tremendos juicios que predice el libro de Apocalipsis. Habla de bestias, habla de cuernos, habla de plagas, habla de cosas horrendas. Y la gente le da miedo. Sin embargo, el Apocalipsis no es un libro ni difícil de entender, ni tampoco es un libro cerrado, sellado, que no se pueda entender. Miren, en la primera hoja del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan recibió esta visión, estando en la isla de Patmos, dice en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora aquí dice que el Apocalipsis tuvo su origen en Dios, no en el hombre. Y Dios, a través de Jesucristo, reveló estas cosas a su siervo Juan, enviándola a través de un ángel. O sea que esto viene directamente de Dios, del cielo. Y no solamente esto, sino que le llama la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra revelación? ¿Qué quiere decir la palabra revelación? Revelar significa descubrir algo, abrir algo, ponerlo de manifiesto para que todo el mundo lo vea y lo entienda. Eso es revelar. Por ejemplo, cuando se hace un monumento y lo van a inaugurar, primero lo cubren y luego lo revelan. Le quitan el cobertor para que todo el mundo lo pueda ver. Eso es lo que quiere decir la palabra revelar. Dejar algo abierto, claro, para que todo el mundo lo vea. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no es un libro cerrado. Es un libro que todos pueden entender. Es más, en el último capítulo ahora de Apocalipsis, miren lo que le dijo el ángel cuando terminó de explicarle todas estas profecías a Juan. Dice el versículo 8, vamos a leer el 8 de Apocalipsis 22, el último capítulo. Apocalipsis 22, versículo 8. Yo Juan, y cuando dice Juan se refiere al apóstol Juan, ¿verdad? Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan se iba a postrar a adorar a los pies del ángel. El ángel le dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Si vas a adorar a alguien, adora a Dios. Y entonces dice, y me dijo, versículo 10, el ángel,
no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Miren, aquí el ángel le dijo, no selles las palabras del libro de esta profecía. O sea que no es un libro cerrado, no es un libro encubierto, es un libro abierto, no tiene ningún sello. A diferencia del libro de Daniel. Si ustedes se fijan en el último capítulo del libro de Daniel, el ángel le dijo a Daniel todo lo contrario que lo que le dijo a Juan. Dice en Daniel en el capítulo 12 y en el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que el libro de Daniel, el ángel le dijo, cierra el libro, sella el libro, cierra estas palabras porque son para el tiempo del fin. Quiere decir que en aquella época, cuando el libro de Daniel se escribió, la gente no lo podía entender porque no era para su época, era para ¿cuándo? Para nuestra época. Pero el libro de Apocalipsis no fue cerrado ni sellado. Está abierto para que lo entendamos, para que lo estudiemos. Y no es difícil entenderlo porque la Biblia misma nos ayuda a interpretarlo. Y la primera regla de interpretación bíblica nos dice que nosotros debemos leer el pasaje e interpretarlo en forma literal, tal cual como está escrito, a menos que el contexto nos indique que es algo simbólico. Si es simbólico, entonces la misma Biblia nos interpreta esos símbolos. No somos nosotros los que vamos a decir, esto de langostas quiere decir tal cosa. No, la misma Biblia nos tiene que decir lo que estas cosas son. Ahora, miren lo que dice la mensajera del Señor nuevamente. Una o dos citas más y luego vamos a entrar a comenzar a estudiar esto. Aquí mismo en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 15, la mensajera del Señor dice así. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y el Apocalipsis. Estos libros deben recibir atención como nunca antes, porque la luz que fue dada especialmente por Dios para estos postreros días. Sigue diciendo la cita, el último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el último libro? El Apocalipsis. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Así que hay que entender este libro antes de que llegue el fin. ¿Y el fin está cómo? Está cerca, según lo que leímos en el libro de Joel. Ahora, nuevamente, pronto, muy pronto, dice aquí en la página 15, se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Lo que todavía no se ha cumplido, se va a cumplir ¿cuánto? Pronto. Por eso nuestra serie lleva por título El Apocalipsis a punto de cumplirse. Ahora, el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. El Apocalipsis no encubre la verdad. No la tapa, no la esconde, nos advierte con claridad, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Y una más, los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. ¿Qué lugar deben ocupar? El primer lugar en nuestro pensamiento. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a nuestros días y por tanto deben ser enseñadas e ilustradas. Es el deber de los centinelas
y de los laicos, dar a la trompeta un sonido certero. Esto no es si me gusta, es un deber de los centinelas. ¿Quiénes son los centinelas? Bueno, aquí en contexto, los centinelas son los ministros. Porque dice, es el deber de los centinelas y de los laicos. O sea, está hablando de los dos. Es el deber de los centinelas y de los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Así que es no solamente una opción, sino una obligación, un deber, que los pastores y los laicos entendamos el libro de Apocalipsis y que lo enseñemos. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios tiene un mensaje que es la verdad presente para esta época. Por eso el diablo no quiere que este mensaje se escuche. Y donde quiera que el diablo se da cuenta que se va a predicar el mensaje profético, que es la verdad presente para esta época, el diablo va a levantar oposición para que no vengan las personas que necesitan escuchar este mensaje. Ahora, habiendo visto esto, yo quiero decir algo más antes de comenzar a leer Apocalipsis capítulo 8 y 9, que son las trompetas, que es lo que vamos a estudiar. Cuando la gente lee estos capítulos, como el pedacito que leímos nosotros y mucho más, que está más grave que lo que acabamos de leer, cuando la gente lee sobre las trompetas y sobre las plagas finales, que son terribles juicios de Dios, muchos llegan a la conclusión de que Dios es un juez justo, pero severo, vengativo, demasiado severo, por los terribles castigos que Él inflige. Mucha gente que lee el Apocalipsis se espanta y dice, wow, Dios es bastante fuerte, demasiado. Tormentos, la gente buscará la muerte y no lo hallará, como tormentos de escorpiones, y esa es una, son 7 las trompetas, y son 7 las plagas finales. Al diablo le encanta distorsionar y tergiversar el carácter de Dios, ¿cuántas veces puede hacerlo? Eso es lo que más le gusta al diablo, distorsionar el carácter de Dios. El diablo quiere que por un lado la gente ve a Dios como vengativo, como cruel, como un tirano, severo. Y si no, el otro extremo, como un viejito bonachón, que es tan bueno que no le hace daño a nadie, que no castiga a nadie. He's a Santa Claus. Como un Santa Claus, ¿verdad? Un viejito tan bueno que a todo el mundo perdona. Eso es lo que el diablo quiere. Y ¿saben? Ambos extremos son falsos. El mismo Dios que destruyó al mundo antediluviano en los días de Noé, el mismo Dios que hizo llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra, es el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es el mismo Dios, no es un Dios diferente. Es el mismo Dios que nos ama y que hizo provisión para que tú y yo podamos tener salvación. En resumidas cuentas, lo que yo quiero decir son estas dos cosas antes de dar inicio a esta semana de estudio. Dios se revela a la raza humana en forma totalmente documentada de sus actuaciones en el pasado, como un Dios que muestra un perfecto balance entre la justicia y la misericordia. Escuchen bien esto, porque esto es básico para entender todo lo que vamos a ver.
Dios no solamente es misericordioso, pero también Dios es justo. Y la Biblia nos demuestra cómo Dios actuó en el pasado. Y nos muestra que Dios actuó con misericordia, pero también con justicia. Cuando Moisés le preguntó, le pidió a Dios que quería verlo. ¿Se acuerdan? Señor, muéstrame tu gloria. Vayan al libro de Éxodo en el capítulo 33. Versículo 18. Éxodo 33, 18. Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente, pero dijo más. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y le dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, y cuando yo pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Y después quitaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y entonces Moisés se puso sobre la peña. Y cuando vio que Dios venía, se metió en una cueva y Dios tapó la entrada de la cueva con su mano. Y Dios pasó proclamando lo que él era. Y miren lo que Dios dijo. Versículo 5 del capítulo 34. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y ahora aquí está lo que Dios dice sobre sí mismo, porque esto es lo que Dios proclamó sobre su propia persona. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero si quedara allí nomás, no estaría completo. Dios dijo que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es clemente, que es tardo para la ira. Pero también tiene ira. Porque se dijo que se tarda para la ira, es que también un día le llega su ira. Miren cómo termina lo que Dios proclamó. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Alabado sea su nombre, ¿verdad? Qué bonito saber que Dios es bueno, es misericordioso, es clemente, es tardo para la ira, que Él guarda misericordia y que perdona la maldad y la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero, ¿cómo termina? Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí se muestra un balance entre la misericordia y la justicia de Dios. Dios es bueno, clemente, misericordioso, pero también Dios no va a tener por inocente al malvado. Dios extiende su misericordia a los pecadores día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que llega el día cuando la misericordia extendida por tanto tiempo ya no tiene ningún efecto redentor. Fíjense lo que estoy diciendo. Llega el momento cuando tanta misericordia ha tenido Dios que ya no sirve para que nadie más se arrepienta. Entonces Dios, justificadamente, responde con su ira y santa indignación por esa misericordia rechazada. Y yo quiero que ustedes entiendan que aún la misericordia divina
tiene su límite. Aún la misericordia, cuando el hombre la rechaza y es desafiante y rebelde contra la misericordia divina, Dios también tiene su límite. Y digo esto desde el mismo comienzo porque ahora vamos a ver algo bastante impresionante. Vamos a ver cuando Dios se levante, el profeta Isaías dice que Dios se va a levantar para hacer su extraña obra. Su extraña obra. Porque es algo extraño para Dios tener que castigar, pero lo va a hacer. Porque aún su misericordia tiene un límite. Y por eso al principio de esta serie tengo que recordarles esto. Porque lo que vamos a ver al estudiar las 7 trompetas y las 7 plagas puede parecer increíblemente abrumador. Y tenemos que comprender el carácter de Dios. Su misericordia, pero un balance entre su amor y su ira. Entre su paciencia y su justo enojo. El libro de Apocalipsis contiene varias líneas o cadenas proféticas. Varias visiones subsiguientes que le fueron dadas al profeta Juan en la isla de Patmos. Y todas esas visiones juntas forman un panorama completo, un todo armonioso, como si fueran piezas de un gran rompecabezas que tienen que ser puestas en su lugar para que nosotros podamos ver el panorama completo. If you want to make sense of the book of Revelation, you have to put the pieces together. Para poder entenderlo, tenemos que colocar cada una de esas piezas en el lugar donde van. Algunas de las líneas proféticas del Apocalipsis se han ido cumpliendo a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Pero otras todavía no se han cumplido, como acabamos de leer, y están a punto de comenzar a cumplirse. Cuando colocamos cada pieza del rompecabezas en su lugar, es un panorama impresionante, maravilloso. Un drama con una trama solemne que se desenvuelve frente a nosotros. Y saben, los caminos de Dios son maravillosos, pero también son difíciles de comprender. Porque Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Como está más alto el cielo que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice Jehová. Y saben, algunas de las profecías del libro de Apocalipsis son fáciles de comprender, pero algunas no son tan fáciles. Pero lo más fascinante de esto es que el descubrir su interpretación y su comprensión lo hace más fascinante todavía. O sea que no solamente es impresionante lo que el Apocalipsis dice, pero es fascinante el estudio del Apocalipsis cuando uno va descubriendo estas cosas. Y saben, aún algunos de los aspectos del carácter de Dios son así. Si el Apocalipsis tiene cosas fáciles y cosas difíciles, no debe sorprendernos porque Dios es igual. Así es Dios. Dios tiene algunas cosas, algunas facetas de su carácter que son fáciles de entender, pero hay otras facetas de su carácter que son más profundas, que al hombre le cuesta mucho entender. Pero no por eso vamos a dejar de amarlo, no por eso vamos a dejar de estudiar y aprender sobre él. Ahora, en última instancia, el libro de Apocalipsis confirma las buenas nuevas que todo el mundo quiere escuchar. Escuchen bien. El libro de Apocalipsis, en última instancia, confirma las buenas nuevas que todo el mundo quiere escuchar. ¿Y cuáles son esas? Que el bien va a triunfar sobre el mal, que viene un mundo de paz, de gozo eterno, y que ese mundo de justicia y de paz va a llegar a ser una preciosa realidad. Pero saben, así como el libro de Apocalipsis
dice esto, también tiene malas noticias. Bueno, malas noticias para algunos, ¿verdad? Y esas malas noticias son de que Dios va a probar a los habitantes de la tierra antes de que Él establezca su reino eterno. Abran Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Apocalipsis 3:10. Y van a ver lo que dice allí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora miren lo que dice. Viene una hora de prueba para probar a los habitantes de toda la tierra. Y esa hora de terrible prueba, el Señor Jesús le llamó la gran tribulación. Una tribulación tan grande como no ha habido jamás desde que existen hombres sobre la tierra, ni lo habrá, dice el Señor Jesús. Ahora, esto a mucha gente no le gusta escuchar, de que vamos a ser probados. Pero Dios va a separar las ovejas de los cabritos, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Y para Dios, este proceso de separación es muy importante. Y el mundo va a quedar separado en ovejas y en cabritos, no como algunos se imaginan en la venida de Cristo. Antes de su venida, el mundo va a quedar separado en dos grupos: los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Va a haber dos campos. Pero para que eso suceda, Dios tiene un proceso. Y para Él este proceso de separación es importante, porque Dios no va a llevar como ciudadanos de su reino a personas que sigan en rebeldía obstinada contra Dios y contra su gobierno. Dios tiene que garantizar que los que Él lleve al reino de los cielos son personas que le aman, que le sirven, que le son leales, que quieren hacer su voluntad, que respetan sus leyes y que tienen en alta estima su justicia. Dios no va a permitir que el mal se levante dos veces. Por eso Él tiene que probar a los habitantes de la tierra. Ahora, esta prueba, que se le llama la gran tribulación, va a venir justo antes de la venida del Señor. En este momento yo no voy a entrar a explicar sobre ciertas corrientes teológicas que existen en el mundo hoy en día, que unas se llaman pretribulacionistas y otras se llaman posttribulacionistas. No voy a entrar a hablar de eso, solamente les digo que antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, viene una hora de prueba sobre los habitantes de todo el planeta Tierra, porque esa prueba va a ayudar a separar. Dios va a llevar a su reino solamente a aquellos que están dispuestos a serle fieles. Miren lo que dice Apocalipsis 21, versículo 27. Hablando acerca de la Nueva Jerusalén, la capital de ese reino eterno que Dios va a establecer, dice en el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que no va a entrar ningún mentiroso, no va a entrar ningún inmundo, no va a entrar ninguno que hace abominación o mentira. En Apocalipsis capítulo 21, ahí mismo en el versículo 4 dice,
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas son las buenas noticias. Va a haber un mundo de felicidad y de paz al final. Pero luego dice el versículo 7, el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, el que venciere heredará ese mundo nuevo de paz y felicidad, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los adúlteros y mentirosos, van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Quiere decir que viene una hora de prueba. Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar ahora, esa hora de prueba. El libro de Apocalipsis revela que muy pronto Dios va a castigar al mundo. Y lo va a castigar con una serie de 14 terribles plagas. ¿Cuántas dije? No dije 7, ¿verdad? Dije 14 terribles plagas. Estos eventos no serán desastres naturales por casualidad, sino que van a venir en un orden específico, como dice Elena de White. En el orden exacto en que fueron dados, se cumplirán tal cual como Dios lo tiene planeado. No sucederán al azar, ni serán simplemente desastres naturales. Las primeras de esas 14 plagas, y no me miren raro, porque son 14, no 7. Sino ¿por qué se le llama a las 7 plagas, las 7 plagas postreras? Si son postreras, tiene que haber otras que sean primeras. Obviamente. Si son las últimas plagas, tiene que haber otras que no son las últimas 7. Que fueron antes, exactamente. Es la lógica, pero ahora lo vamos a ver. Las primeras 7 se les llama en la Biblia 7 trompetas. Miren qué interesante. Y se encuentran en los capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis. Y recuerden que ya la mensajera del Señor nos dice que esas trompetas están en el futuro. Igual que las plagas que están en él, y las pone juntas. ¿Se acuerdan? Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará trompeta tras trompeta, plaga tras plaga, será derramada sobre los habitantes impenitentes de la tierra. Por cierto, no es mi invento de que son 14. A las trompetas, la Biblia también les llama plagas. Miren ahí mismo en Apocalipsis capítulo 9. Al hablar de la 6ª plaga, dice en el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Está hablando de las trompetas, pero les llama las trompetas ¿cómo? Plaga. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que las primeras 7 se les llama trompetas, pero en realidad la Biblia también les llama plagas. ¿Y saben por qué se les llama trompetas?
La razón para llamarles trompetas es porque anuncian algo. Una trompeta es un llamado de alerta. Cuando suena la trompeta es que se está anunciando que algo viene. Pero no solamente se les llama trompetas porque son alarma que anuncian algo que viene, sino que es para despertar a los habitantes del planeta Tierra. Ya vamos a aprender que las trompetas suceden, y ahora esto es muy interesante, antes del cierre del tiempo de gracia. Mientras que las plagas finales, las 7 plagas finales, suceden después del cierre del tiempo de gracia. Y lo vamos a ver claramente por la palabra de Dios. Todavía va a haber oportunidad de arrepentimiento cuando estén cayendo las primeras 7 plagas. Pero cuando comiencen a caer las últimas 7, ya es demasiado tarde para los habitantes de la tierra. Ahora, a las últimas 7 plagas se les llama las 7 copas de la ira de Dios, y están en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Repito, las primeras 7 plagas están en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis y se les llama las 7 trompetas. Las últimas 7 plagas están en los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis y se les llama las 7 copas de ira. Copas. Y se les llama copas porque son derramadas. Tiene que ver con que la copa se llenó y se derramó. ¿Entienden la expresión? Cuando ya se llenó, se derramó. En otras palabras, se acabó la misericordia divina. Las primeras 7 plagas, las trompetas, todavía tienen mezcla de misericordia. Pero las últimas 7 son sin mezcla de misericordia. Serán vaciadas puras en el cáliz de su ira, dice la palabra de Dios. Ahora, aún cuando la Biblia explica en detalle estos eventos, para la mayoría de los habitantes de la tierra les caerán como una sorpresa abrumadora. Está escrito, pero la gente no lee, no estudia ni entiende. Por lo tanto, cuando estos eventos sucedan, va a ser algo que los va a tomar por sorpresa. Por eso les digo que el tema de esta noche se lleva el título "Para que no te tome por sorpresa". Nuestro Creador ha planeado y diseñado estos eventos futuros para lograr sus propósitos. Y Él ejecutará sus juicios con mucho cuidado. Very careful. En forma perfecta para tratar de redimir a tantos como Él pueda. A lo largo de este seminario, quiero que tengas estas 2 cosas en cuenta. Que no se te olviden para que no te abrumes en lo que vamos a ver, porque está bastante impresionante. Y las 2 cosas que quiero que tú recuerdes son estas. Primero, Dios amó tanto, tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que tomara nuestro lugar y muriera por nuestros pecados. Ese es el tan grande amor que Dios nos tiene, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y lo segundo que quiero que recuerdes es que aún la paciencia de Dios tiene su límite hacia aquellos que en forma desafiante y rebelde hacen caso omiso a sus llamados a la misericordia. Por favor, mantén estas 2 cosas en mente. Ese balance entre la misericordia y el amor y la justicia y la ira de Dios, mientras estudiamos lo que se le llama la gran tribulación. Y en los 30 minutos que me quedan, voy a tratar de introducirlos al tema y darles un vuelo de pájaro,
para que vean un panorama completo y después nos vamos a acercar y vamos a estudiar una por una las trompetas. Pero primero, un vuelo de pájaro. Así que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 8. La gran tribulación va a comenzar en forma repentina. Se iniciará con un terremoto global que literalmente afectará y paralizará todas las actividades del planeta Tierra. Un terremoto formidable. Apocalipsis capítulo 8. El terremoto está mencionado en el versículo 5. Pero vamos a leer un poquito antes. Dice el versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi, Apocalipsis 8:2, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y ¿un qué? Y un terremoto, un formidable terremoto. Ahora, ¿notaron que todavía hay intercesión? Porque hay un altar donde se ofrecen las oraciones de los santos y se les pone incienso. El incienso representa la intercesión de Cristo. Todavía en las trompetas hay intercesión, pero dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Con lo que viene se necesita muchas oraciones, hermanos, porque ustedes no tienen una idea. Ahora, aquí hay un terremoto. Este es un terremoto global. Por cierto, en el libro de Apocalipsis hay 4 formidables terremotos mencionados. Y cada terremoto sucede justo antes del inicio de algo grande o una serie de eventos. O sea, los eventos están marcados el comienzo por terremotos y son 4 terremotos. Por ejemplo, el primer terremoto está aquí, al comienzo, cuando comiencen a sonar las 7 trompetas. El segundo terremoto está en el capítulo 11, en el versículo 19. Y si ustedes se fijan, los últimos versículos del capítulo 11 son la séptima trompeta. La séptima trompeta. Y cuando termina de sonar la séptima trompeta, entonces sucede un terremoto. O sea, las trompetas se anuncian con un terremoto y se cierran con un terremoto. Dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Igual que al comienzo, dice que hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto, solo que ahora hay granizo también. ¿Ok? Al finalizar la séptima trompeta. El próximo terremoto está en el capítulo, bueno, me salteé uno que estaba en el capítulo 11 y versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Al terminar el segundo ay, hay otro terremoto y al terminar el tercer ay, hay otro terremoto. Así que fíjense, 3 terremotos hasta ahora. Y el cuarto terremoto, que es el último, anuncia el final
de las 7 plagas postreras. Está en el capítulo 16. El tercero sucede al final de la 7ª trompeta, pero anuncia el comienzo de las plagas. Y el cuarto anuncia el final de las plagas. Apocalipsis 16, versículo 18. Bueno, el 17, vamos a leer. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan formidable cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ese último terremoto va a ser tan y tan grande que las montañas se van a mover adentro del mar. Y no solamente eso, las islas van a desaparecer con ese terremoto. Ahí lo dice, versículo 20. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Desaparecieron montañas con ese terremoto. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. ¿Ok? Hemos mencionado los 4 terremotos. Ahora, el primer terremoto con el cual se inicia la gran tribulación. Repito, el primer terremoto de los 4 es el que da inicio a la gran tribulación. El último terremoto es el que cierra la gran tribulación. ¿Ok? Ese primer terremoto va a sacudir todo el planeta Tierra. Es un terremoto global. Sus efectos se van a sentir literalmente en todo el planeta. Ahora esto es muy interesante porque hasta hace poco los científicos decían que era imposible que hubiera un terremoto global. Fíjense bien. Este terremoto va a ser tan grande que literalmente se va a paralizar el planeta Tierra. Las carreteras se van a destruir. Los puentes se van a caer en el planeta Tierra. La Tierra va a quedar completamente incomunicada. Se va a detener prácticamente las actividades del planeta Tierra. Esta es una manera de Dios hacer exactamente. It's a wake-up call. Es un llamado, una advertencia de Dios, porque Dios tiene algo que decirle a la raza humana. Y entonces sacude la tierra, paren. Y ahora me van a escuchar lo que yo tengo que decir. Esa es la manera que Dios tiene de captar la atención del planeta Tierra, porque comienzan a caer las trompetas, o a sonar más bien las trompetas. Las plagas caen, las trompetas suenan, porque son advertencias de parte de Dios. Ahora, decía que un terremoto global, hasta hace poco, los científicos decían que era imposible. Porque la Tierra, ustedes saben, que está dividida en capas teutónicas. Y las capas teutónicas están separadas unas de las otras, a veces se tocan. Pero entonces decían, no puede haber un terremoto, porque lo que afecta a una placa no puede afectar la otra. Pero resulta que en la década de los 90, los geólogos descubrieron que las capas teutónicas que forman los continentes van mucho más profundo dentro del corazón de la Tierra que lo que antes se imaginaban, y resulta que están literalmente unidas en el fondo. Quiere decir que ahora ya no hay ningún científico que duda la posibilidad de un terremoto global. Eso es lo que la Biblia dice, que va a ser un terremoto global. Es la manera de despertar a la gente. Ahora, inmediatamente después del terremoto, no voy a entrar ahora a dar los detalles, pero mi estudio me muestra que va a ser más o menos unos 30 días más tarde. Después del terremoto global, comienza a sonar la primera trompeta. Versículo 6.
El 5 decía, hubo un terremoto, y el 6 dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó su trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo, leo las primeras 4 rapidito. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, de la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la tercera parte de la noche. Y miré, yo ya oía un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar de los últimos 3 ángeles! Ahora, ¿qué pasa en las primeras 4 trompetas? Rapidito, les dije que esto es abuelo de pájaro. En la primera trompeta cae, fíjense que la descripción es granizo y fuego. Les sugiero a ustedes, y lo vamos a ver un poquito más adelante al verlo en detalle, que va a haber una gigantesca lluvia de meteoritos que van a caer sobre el planeta Tierra. Los meteoritos son escombros que existen en el espacio. La gente les llama estrellas fugaces, pero no son estrellas, son pedazos de escombro cósmico que al entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra se ponen blancos de calor. No sé si ustedes saben lo que es, no rojo, sino blanco de calor. Y se prenden fuego con el oxígeno de la atmósfera. La mayoría de los meteoritos no caen en la Tierra porque se queman completamente en la atmósfera y se desintegran. Se queman con el oxígeno. Pero aquí está describiendo granizo, o sea, como que fuera blanco, pero de fuego. Granizo de fuego que caerá sobre la tierra. Esto es algo bastante impresionante, y ya les voy a hablar de que esto es muy posible, y los científicos ya están anunciando que esto va a suceder, una lluvia de meteoritos, y no es la primera vez que vaya a suceder en la Tierra, solo que esta va a ser mucho más grande y espantosa. Eso significa que se van a prender fuego por todas partes de la Tierra. Va a haber fuegos. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde por el intenso calor de los fuegos de esa lluvia de meteoritos. Ahora, la segunda trompeta anuncia la caída de un asteroide que va a caer en uno de los océanos. ¿Saben la diferencia entre meteorito y asteroide? Los meteoritos son más pequeños. Dicen que si ya pasan de 100 metros de diámetro, ya son asteroides. Ahora, 100 metros es una cuadra de largo. Qué pedacito de escombro, ¿verdad? Pero ya de arriba de eso dicen que es un asteroide. Miren lo que dice, miren cómo lo describe. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No voy a entrar a explicar los detalles de esto, pero les voy a explicar. Mañana, cuando hablemos de las primeras 4 trompetas en detalle, les voy a explicar por qué el mar se convierte en sangre. ¿Ok?
Aquí está hablando de un gigantesco asteroide que va a impactar uno de los océanos. Le llama como una montaña ardiendo en fuego precipitada en el mar. Si usted viera un asteroide, como algunos de los que han impactado, hace poquito impactó uno en Júpiter, no sé si lo vieron hace como 2 semanas atrás en las noticias, ¿verdad? Pero es tan grande el agujero que dejó ese asteroide que cayó en la superficie de Júpiter, que le entraría al planeta Tierra 2 veces en el agujero, ¿cómo se llama? El cráter. El cráter que dejó este asteroide en Júpiter es tan grande que le entrarían 2 veces el planeta Tierra ahí adentro, imagínense. ¿Ok? Eso fue sobre Júpiter. Ahora, el asteroide promedio mide entre 250 a 550 metros de largo. Estamos hablando de 5 cuadras. Y al desplazarse en la atmósfera, toma la forma casi como de un cono. La parte encendida aquí y se va angostando hacia la parte de atrás. Si eso cayera en la tierra y no se enterrara, sino que estuviera arriba de la tierra, sería una montaña de 6,000 pies de altura encendida en fuego. Por eso la Biblia le llama como una montaña de fuego que cayó en uno de los mares. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Bueno, aquí dice de que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Todos los barcos que están en el mar. El tsunami, la ola que causaría un impacto de un asteroide sobre el mar, sería tan grande, que crearía un tsunami, una ola tan gigantesca que la ola se regaría por todo el planeta Tierra. Todas las ciudades costeras, los puertos marítimos que por su corrupción son famosos, como San Francisco, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Miami, quedarían completamente arrasados y destruidos. Pero las olas destruirían los barcos, aún los que están estacionados en los puertos serían destruidos. ¿Ok? La tercera trompeta describe un asteroide cayendo sobre uno de los continentes. Y el impacto sería tan grande que afectaría, fíjense cómo dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, un asteroide, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Ahora fíjense, al caer en el continente, las capas acuíferas de la tierra serían afectadas, se romperían las cañerías, los sewers se regarían. Eso se filtraría. Imagínense los lugares donde hay desperdicio atómico o radiactivo que está debajo de la tierra. Al impactar, el terremoto y el impacto que causaría sería tan grande que sacudiría el continente sobre el cual cae ese tipo de asteroide. Todo lo que está bajo tierra sería afectado. La polución se filtraría a las capas de agua y por miles y miles de millas las aguas subterráneas serían contaminadas. Por eso dice que las aguas se volvieron amargas. La palabra amarga quiere decir contaminadas o venenosas, y muchos murieron a causa de las aguas porque se hicieron venenosas, amargas, contaminadas. Sería un impacto tremendo. Imagínense, el primer terremoto destruyó la infraestructura de la tierra. Los freeways, los puentes, las autopistas, los aeropuertos. La tierra está prácticamente incomunicada. Las torres con ese terremoto se vinieron abajo, las torres de comunicación, todo lo demás. Un caos tremendo. El segundo,
una lluvia de meteoritos incendiando fuegos por todas partes de la tierra que son imposibles de apagar y simultáneamente por distintas partes de la tierra. La tercera trompeta, un gigantesco asteroide cae sobre uno de los continentes, ¿ok? La segunda trompeta, ya dijimos, cae en el océano. La tercera cae en uno de los continentes. Y la cuarta dice que se oscurece una tercera parte del sol, una tercera parte del día y de la noche. El resultado, la única manera que se puede oscurecer una tercera parte es con una gigantesca explosión de volcanes que sería causado, en primer lugar, al mover la estructura tectónica de la Tierra con el terremoto, y un impacto de un asteroide sobre un continente afectaría la presión debajo de la Tierra. Imagínense una montaña de 6.000 pies enterrándose en la Tierra con un impacto, y ya cuando hablemos de esto les voy a hablar a cuánto se mueven los asteroides, la velocidad con que vienen y cómo van a impactar la Tierra. Estamos hablando de miles de millas de velocidad para impactar un continente. Esto sería tal que la presión tendría que salir por alguna parte. Y entonces todos los lugares donde hay volcanes entrarían en erupción simultáneamente. Esto es lo que está describiendo la cuarta trompeta. Una erupción gigantesca volcánica. Las cenizas serían tiradas por kilómetros, entrarían en la estratosfera, y el jet stream que produciría todo esto se subiría a la atmósfera y literalmente oscurecería una tercera parte del planeta Tierra. Esto seguiría la hambruna, seguirían las pestilencias, las enfermedades, el agua contaminada. Bueno, estamos hablando de un caos total. Ahora usted dice, pero ¿y cómo es esto? Y recién vamos por la cuarta. Bueno, Dios va a captar la atención del planeta Tierra. Y saben, la respuesta de la gente va a ser, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué quiere decirnos Dios? Porque nadie va a dudar de que hay un Dios en el cielo, porque no van a ser random, no van a ser sucesos naturales que sucedieron por casualidad, porque vienen uno tras otro en el orden que están descritos en la Biblia. Y la gente va a saber que estos son castigos que vienen de parte de Dios. No importa en qué lugar del planeta Tierra vivan las personas, van a saber. Va a haber un gran despertar religioso a nivel mundial. La gente va a querer saber y se van a hacer muchas preguntas. En primer lugar, why? Why is God doing this? ¿Qué está tratando de decirnos Dios con todo esto? Y la tercera pregunta que se van a hacer es, what next? ¿Qué va a pasar después? Prácticamente las primeras 4 trompetas van a dejar la tierra inhabilitada para la vida en la tierra. Y cuando yo les explique un poquito más, ustedes van a entender cómo Dios va a lograr captar. Ahora, ¿por qué Dios manda esto? ¿Por qué Dios va a permitir esto? Porque Él quiere que la gente sepa que el tiempo de gracia está a punto de acabarse. Todo esto son advertencias, sonidos de trompeta, quiere decir que anuncian. ¿Se acuerdan? En la fiesta de los judíos las trompetas anunciaban que llegaba el día del juicio, el Yom Kippur. Por eso sonaban las trompetas. Y qué interesante que el primer día del 7º mes sonaban 7 trompetas anunciando que venía el día del juicio. Lo mismo, estas 7 trompetas anuncian que el juicio de los vivos ha comenzado. Así como Dios mandó un mensaje para anunciar al planeta Tierra que comenzaba el juicio de los muertos en 1844 y hubo señales en el sol, en la luna y en las estrellas en aquella época, así ahora también Dios va a mandar advertencia que anuncien que el juicio de los vivos está comenzando. Ahora, Dios va a tener en esta tierra un grupo de personas que Él va a ungir con su Espíritu Santo. Un poquito antes de que comience la gran tribulación, viene el sellamiento de los 144,000. Y estos van a anunciar al mundo lo que está pasando y van a tener las respuestas a las preguntas de la gente. Les van a explicar por qué está pasando. Le van a abrir la Biblia y le van a decir, todo lo que está sucediendo aquí estaba escrito. Pero ¿y por qué?
¿Por qué Dios está haciendo esto? Ah, porque Él quiere que sepan que está llegando al fin su misericordia y que muy pronto se cerrará para siempre el tiempo de prueba y los habitantes de esta tierra habrán sellado su destino eterno para salvación o para condenación. Cuando comiencen a caer las plagas será demasiado tarde. Y estas primeras 4 trompetas, que son 4 plagas, van a ir seguiditas, una tras otra. No se crean que va a pasar mucho tiempo entre la una y la otra. Luego va a haber un tiempo antes que lleguen las últimas 3, los 3 ayes finales. Ya la secuencia se las voy a dar en los días que siguen, ¿ok? Les estoy dando a vuelo de pájaro para que vean el total. En la 5ª trompeta, y tengo ya casi que terminar, en la 5ª trompeta es cuando cae una estrella del cielo, y vamos a leerlo. Bueno, ya lo leímos al principio, ¿verdad? El 5º ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió del pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y salieron langostas del humo. Esto ya lo leímos, así que no lo voy a leer ahora. ¿Qué es esto? Hasta ahora hemos interpretado las primeras 4 trompetas en forma literal, como sucesos físicos. Pero resulta que aquí cae una estrella, pero esa estrella tiene nombre. Y esa estrella se llama Abadón y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Y las langostas tienen un rey sobre ellos, que es el ángel del abismo. Quiere decir que aquí se nos interpreta quién es la estrella. Es el mismo diablo, Satanás. Solo les adelanto esto, la 5ª trompeta, no se asusten ahora, es la aparición física del diablo en esta tierra que está profetizada en la Biblia. Y no va a venir solo, va a venir con millones de ángeles que están descritos aquí, con caras de hombres, con pelo largo como de mujer, con coronas sobre su cabeza. Pero lo único que tenía Juan para describirlas, porque en aquella época no había otra cosa, eran como langostas porque volaban. Está hablando de los ángeles demoníacos que tienen colas como de escorpión. Bueno, no me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver todavía, ¿ok? Imagínense, ahora todo el diablo se va a aparecer en persona aquí en la tierra imitando la segunda venida de Cristo. Y todo esto que yo les acabo de decir, lo que les hablo del asteroide, lo que les hablo de la lluvia de meteoritos, todo esto se los voy a demostrar escrito en el espíritu de profecía también, porque tengo toda la base de la Biblia y el espíritu de profecía para interpretar lo que estoy haciendo. Por eso he estado estudiando este tema. Mañana vamos a entrar en detalle en esto. El tiempo se nos acabó en esta noche, pero hermanos, el diablo no quiere que la gente conozca estas cosas. Satanás está furioso porque llegó el momento de que estas cosas se proclamen. Miren, yo no entiendo por qué en 35 años de pastor de la iglesia adventista nunca había predicado de esto. Y ahora de pronto el Señor ha puesto sobre mi corazón que comience a predicar de esto. ¿Por qué será? Porque Dios tiene su tiempo para cada cosa y el Espíritu Santo guía a los seres humanos. Él tiene sus mensajeros en esta tierra que tienen que llevar el mensaje de la verdad presente en esta época. Y entonces Dios quiere que estas cosas sucedan ahora. ¿Por qué Dios las da de antemano? Si después que ya pasaron decimos, ya ven, aquí estaban a decir, pues ahora ustedes lo están... Pero si nosotros lo anunciamos de antemano, Cristo dijo, os digo de antemano para que cuando suceda, creáis. Por eso los hijos de Dios vamos a anunciar estas cosas de antemano, para que cuando esto suceda la gente diga, fue lo que dijeron, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y entonces van a creer y se van a acercar y Dios va a tratar de salvar a tantos como pueda. Tristemente, tengo la mala noticia que darles en esta noche, que van a ser muy pocos los que se salven. La gran mayoría, a pesar de todo eso, va a endurecer su corazón. Igual que Faraón cuando cayeron las plagas. En lugar de ablandar su corazón, endureció su corazón en contra de Dios. Pero va a haber algunos que van a aceptar el mensaje.
Por eso Dios envía estos mensajes de amonestación. Va a haber una respuesta de parte del planeta Tierra. Y a través de este proceso Dios va a ir separando las ovejas de los cabritos. En la sexta trompeta se le va a dar a los ángeles del demonio esas langostas que atormenten a los hombres. No van a atormentar a todos. El mundo en ese momento, como todavía no se cerró el tiempo de gracia, va a estar dividido en 3 bandos. Primero van a estar los que están con el diablo. Y cuando Él se aparezca van a creer que es Cristo y lo van a adorar y le van a obedecer. Eso van a ser los que están con Satanás. A esos el diablo no los va a atormentar. Por otro lado van a estar los mensajeros de Dios. Y los que acepten el mensaje de Dios, tampoco a ellos los va a poder tocar, porque dice que se le dio poder para hacer daños, pero se les dijo que no tocaran en ninguno que tuviera el sello de Dios en sus frentes. Alabado sea el nombre del Señor. No van a ser tocados los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, las malas noticias que tengo es que bajo la sexta trompeta sí van a morir muchos mártires. En la sexta trompeta, mañana vamos, o pasado mañana vamos a hablar de esto. El tercer grupo va a ser las personas undecided, o sea, las que no están ni en un bando ni en otro. El diablo trata de agarrarlos para su bando y Dios va a tratar de convertirlos para su salvación. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Satanás? Atormentándolos, porque ese es el método que el diablo usa. Y va a lograr que algunos, por el terrible tormento, se pasen a su bando. Algunos otros se van a obstinar en su rebeldía, ni van a creer en el diablo, ni le van a adorar a él, ni menos a Dios. Van a estar rebeldes y esos van a ser destruidos en la sexta trompeta. Y al final de la sexta trompeta solamente van a quedar 2 bandos. Los que adoran al Dios verdadero y los que adoran a la bestia. Y a su imagen, porque el diablo va a ser la imagen de la bestia. Y la séptima trompeta tiene que ver con la última gran batalla del Armagedón. O más bien, bajo la sexta plaga viene el Armagedón. Pero bajo la trompeta yo le llamaría una guerra global, literal ahora, literal. Está descrita allí. Literal, literal. Sí, vamos a estudiar un poquito más de esto. Y al final de todo esto vamos entonces a ver el cierre del tiempo de gracia y vamos a ver las 7 plagas postreras y vamos a ver la liberación final. Nuestro último tema va a ser rescate maravilloso desde el espacio. El Señor va a venir a rescatar a su pueblo, alabado sea su nombre. Pero mientras tanto tenemos un periodo de tribulación muy grande por el cual pasar. Mis estudios de la Biblia y el espíritu de profecía me han llevado a la conclusión que todo el periodo de tribulación va a durar 3 años y medio. 42 meses, 3 años y medio en total, desde el primer terremoto, la promulgación de la ley dominical, que ya vamos a hablar de eso también. Muchos de ustedes no saben de eso, pero vamos a tocar, vamos a ver cómo el diablo va a hacer que se imponga la ley dominical. ¿Ok? Algunos nosotros no entendemos y cómo se va a poner la ley dominical. Cuando estén cayendo esos desastres terribles, la gente va a aceptar cualquier medida. Miren lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Se cambiaron las leyes en cuestión de días y las libertades individuales y los derechos constitucionales se acabaron de un día para otro y ahora hay una ley que fue firmada por el Congreso, la ley patriótica contra
los terroristas, donde ya nadie tiene ni siquiera sus derechos constitucionales. Te pueden llevar a la cárcel sin hacerte juicio, te pueden meterse en tu casa y hacer allanamiento de morada sin tener una orden de un juez, que la Constitución dice que no lo pueden hacer. Todo eso cambió solo por un ataque que hicieron a las Torres Gemelas. ¿Sabías tú que esa es una señal que está en la Biblia? ¿Las Torres Gemelas? En la Biblia, mi hermano. Nomás se las voy a leer, ahorita no se las voy a explicar. Yo sé que ustedes se están sorprendiendo de lo que están escuchando, pero no se sorprendan mucho, abren en Isaías capítulo 30. Isaías 30. Dice el versículo 25. Sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Aquí está en la Biblia, hermanos. Esa es una señal, pero Dios de ahí en adelante iba a haber corrientes de ríos de agua de vida, porque el mensaje de Dios iba a cundir por todas partes de la tierra. Aquí estaba profetizado. Sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua de vida. El día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Aquí estaba en la palabra de Dios, hermano. Por eso necesitamos estar estudiando estas cosas y no estar viendo la novelita, hermano. No viendo los jueguitos de televisión y del internet, porque entonces estamos dormidos y no sabemos lo que está pasando y suceden los eventos y pasamos desapercibidos porque no estamos estudiando la palabra de Dios. Que Dios nos ayude para despertar a su pueblo. Miren, hermanos, ahora ustedes van a ser instrumentos en las manos de Dios, porque aquí se hizo un gasto muy grande para conseguir este lugar. Y se consiguió un lugar bastante grande. Podríamos haber rentado la mitad de esto y hubiéramos entrado los que estamos aquí hoy. Pero ustedes van a ser usados en las manos de Dios para avisarle a los demás que necesitan venir a escuchar esto. Tú quieres que tu hijo se salve. Tú quieres que tu hija, que tu hermano, tu hermana, tus seres queridos escuchen estas cosas, necesitan escuchar esto. El diablo no quiere que este mensaje se escuche porque él quiere que sigamos con los ojitos cerrados, con la venda puesta en nuestros ojos, y no quiere que nos arranquen la venda del tiempo solemne en el cual nosotros estamos viviendo. Quiera Dios usarnos a nosotros como instrumentos en sus manos. Llamen a los demás hermanos, déjenles saber lo que aquí está pasando y lo que se van a perder si no vienen a escuchar el mensaje del Dios del cielo. Porque vengan o no vengan, Dios los va a tener por responsables. Él mandó su mensaje a Seattle. El que no quiso escuchar no vino porque no quiso. No es casualidad que tú estés aquí. Él te trajo con un propósito, para que tú conozcas la verdad, para que tú puedas ser salvo y tu familia sea salva. Pero los únicos que van a entender estas cosas son los 144,000, porque van a tener que dar el mensaje. ¿Cómo los 144,000 podrán dar un mensaje que ni siquiera entienden? Tú le preguntas a cualquiera que te explique lo de las trompetas y no saben ni por dónde comenzar. Pero los 144,000 van a explicar lo que esto significa, para dar la explicación y para que el mundo pueda tomar una decisión a sabiendas de la voluntad de Dios. Vamos a ponernos en pie en esta noche. Vamos a pedirle al Dios del cielo que Él selle este mensaje en nuestro corazón y que el impacto sea tal que nosotros podamos no solamente comprender esto, sino prepararnos para lo que viene, para que tú y tu casa, como dice el Señor, podamos ser salvos. Para aquellos que nos están viendo a través de la pantalla, allí donde tú estés, únete a nosotros en esta oración, pidiéndole al Dios del cielo que el sonido de la trompeta sea certero, que pueda despertarte a ti en esta hora, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra completa en tu vida y tú puedas ser salvo. Vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro amantísimo Padre y Dios, en esta hora estamos ante tu presencia, compungidos,
sorprendidos y tocados por la influencia de tu Espíritu Santo. Al leer tu palabra y al ver cómo esas palabras que se escribieron hace más de 2000 años atrás, hoy se están haciendo una realidad delante de nuestros ojos. Al ver cómo las cosas que estaban escritas hace tanto tiempo están a punto de cumplirse, te pedimos, Señor, que tú puedas despertar nuestros corazones. Sácanos de esta somnolencia en que estamos, de este status quo, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que ya no es tiempo de estar dependiendo de los hombres, sino de aferrarnos a la mano todopoderosa de Cristo Jesús. Porque sabemos, Señor, que ni nuestra madre nos puede salvar, ni nuestro padre, ni nuestro abuelito, ni nuestra abuelita, ni nuestro hermano, ni el pastor, ni la junta de iglesia tienen nada para ofrecernos ni darnos. Los únicos que han de ser salvos son aquellos que se aferran de la mano poderosa de Cristo. Y como tú eres el único que puede salvarnos, a ti acudimos en esta hora, Señor. Yo te pido que puedas bendecir a cada persona aquí presente. Tenemos seres queridos, tenemos familiares, algunos lejos, otros cerca, que también necesitan ser alertados. Señor, tú vas a despertar al mundo para anunciarles que el tiempo se acaba, para anunciarles que el juicio de los vivos y que la generación que está viva va a ser juzgada viva en esta tierra, Señor, y que se va a cerrar para siempre la oportunidad de salvación, que el que es justo seguirá siendo justo y el que es inmundo seguirá siendo inmundo. Señor, permite que nosotros escuchemos este llamado, que escuchemos el sonido de la trompeta que nos despierta y que tu Espíritu Santo complete la obra en nuestros corazones para el día de la redención. Así como estamos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, por favor, mantengan sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Yo quisiera preguntar, ¿hay alguno aquí en esta noche que sabe que Dios lo trajo aquí? Porque tú necesitas arrepentirte, tú necesitas venir a Jesús, tú necesitas decirle, Señor, yo sé que si esto sucediera ahora yo no estaría listo. Gracias, Señor, porque me estás diciendo de antemano lo que viene para que yo pueda prepararme y también mi familia pueda salvarse. Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, yo soy esa alma. Yo quiero venir al Señor Jesús, yo quiero que Él me perdone, Él me limpie de mis pecados, que Él me dé un nuevo corazón, que Él me dé una nueva vida. Yo quiero ese cambio en mi vida porque yo quiero salvarme. Hay alguien aquí, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre. Aquí hay otra mano que se levanta, aquí hay otra, allá hay otra en la parte de atrás, otra más. Oh, mira, Señor, las manos que se están levantando. Son muchos hijos tuyos sinceros que están siendo llamados por ti en esta hora. Aquí hay alguien, Señor, que aún no ha tomado la decisión más importante en su vida, que es entregarse a ti a través del bautismo, arrepentirse y comenzar una nueva vida. Señor, toma esa alma, tócala en esta misma hora, que pueda tomar la decisión de prepararse para tomar el paso más importante, que es el paso del bautismo, Señor. Tú viste el hermano que voluntariamente se acercó aquí adelante. Tú has visto las manos que se han levantado en esta hora. Señor, toma estas manos dentro de la tuya, que es más poderosa que la nuestra. Y no nos dejes caer, Señor. Permite que nuestras familias se puedan salvar. Nosotros queremos estar entre los redimidos. Y Señor, aunque no podemos ver las manos de aquellos que están viendo a través de la pantalla, hay muchos en todas partes que a través de este mensaje han sido tocados en esta hora. Que tu Espíritu Santo selle esta decisión para vida eterna. Gracias por escuchar nuestra oración. Límpianos de todo pecado por la sangre preciosa de Cristo. Danos tu paz en esta hora. Permite, Señor, que en lugar de estar asustados por lo que hemos escuchado, sepamos que tú vas a tener un sello para proteger a tus hijos y que ninguno de tus hijos va a ser afectado por estas cosas terribles que vienen, porque tú has de proteger. Tu palabra dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová:
esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana con muchos más que necesitan escuchar este mensaje, porque te lo pedimos sin merecerlo, en la sangre preciosa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.